Hola queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos a nuestro canal de CCE Madeira y una vez más gracias por tomarse este tiempo para poderme escuchar y bueno, seguimos con nuestra serie Mejores Decisiones, Menos Lamentos, tu historia. Y quiero decirles que la toma de decisiones es uno de los procesos más difíciles a los que se enfrenta el ser humano. ¿Por qué? Porque cada decisión hay un resultado y de ese resultado hay una consecuencia, sea mala o buena. Y en esta serie estamos dando unas sencillas y aplicables herramientas para tener mejor la toma de decisiones. Y en la primera parte dijimos que debemos hacernos buenas preguntas. ¿Para qué? Para tomar esas buenas decisiones. Claro que sí, es muy importante. Por ejemplo, ¿hay alguna persona que es una autoridad para mi vida, que sé que me ama y que desea lo mejor para mí, pero no le estoy escuchando hoy su consejo? Esa es una pregunta que podemos hacernos. O esta, ¿la decisión que voy a tomar la he planificado? ¿O tu decisión está basada en una respuesta reflexiva o en una reacción emocional? También puede ser esta pregunta, ¿me avergonzaré o no me sentiré feliz en el tiempo por esta decisión que tomaré? ¿Y qué tal esta? ¿Qué consideras que es lo más sabio que deberías hacer? Bueno, justamente hablamos sobre buenas preguntas. Y ahora, en la segunda parte de esta serie, también hablamos de que para tomar la mejor decisión debemos ser muy honestos con nosotros mismos en el por qué estamos tomando esa decisión. Sí, el por qué, o sea, la honestidad por delante. Y hoy vamos a hablar sobre tu historia, es decir, cuál historia quieres relatarles a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos sobre tu vida, o qué historia quieres que se cuente acerca de ti. Porque cada decisión que tomas se convierte en una parte importante de tu vida y de tu historia. La buena noticia es que tú decides y escribes la historia que quieres que se cuente de tu vida con cada una de las decisiones que tomas hoy. Y todos hemos tenido un tipo de crianza diferente, ¿verdad? Quizás algunos vivieron una infancia muy feliz junto a sus padres, mientras otros no tienen esa misma historia feliz. ¿Por qué? Porque sus padres no fueron el mejor modelo. O quizás tus padres se divorciaron, o tal vez papá o mamá estaban muy enfermos o murieron, o simplemente no conociste a tus padres. Nuestros padres escribieron su historia y hoy nosotros conocemos una historia específica que contar de nuestros padres. Y lo que es innegable es que las decisiones de nuestros padres influyeron mucho en la dirección y la calidad de nuestras vidas hoy. Lo que ocurrirá igual con la influencia de nuestras decisiones hoy y de cómo esas decisiones que estamos tomando afectarán en el futuro a nuestros hijos. La historia de nuestros padres es el resultado de una serie de decisiones que ellos hicieron y que se fueron conectando una con otra. Y seguramente hay historias increíbles, muy poderosas, como también hay otras que quizás no lo fueron y que ni siquiera quieres contar. Nunca sabremos qué o quién está en juego por las decisiones que tomamos, pero las historias que se cuentan al final de las vidas hablan de las consecuencias de esas decisiones tomadas. Y esto demuestra cómo las decisiones que consideramos eran privadas en su momento, luego tuvieron grandes implicaciones públicas y generacionales. Un ejemplo, padres que emigraron, lo que determinó el país de desarrollo de sus hijos, donde estudiaron, trabajaron y se casaron. O padres que se separaron, se divorciaron, lo que determinó un rumbo diferente hacia la desintegración familiar y hacia la posibilidad de la ruptura matrimonial de las relaciones matrimoniales de sus propios hijos en el futuro. O padres delincuentes con hijos con bajos valores morales y que determinaron el mismo patrón a seguir en la vida de sus hijos y terminaron en la cárcel. O padres con adicciones que determinaron la misma vía de escape ante los problemas para sus hijos. Y hoy muchos podrán inclusive decir, yo nunca conocí a mi bisabuelo, pero sí pueden reconocer que sus decisiones han creado parte de tu historia hoy. Realmente nunca pensamos nuestra vida como una historia, hasta que escuchamos a un abuelo contarla, ¿verdad? Cada decisión que se toma, tiene un efecto y tiene una consecuencia, y del conjunto de ellas se obtiene un resultado. Resultado que podría ser bueno o malo, deseable o indeseable, esperado o inesperado. Sea cual sea el caso, ese resultado se convierte en una parte permanente de la historia de nuestras vidas. Y digo en una parte porque ahora continúas tú con tus nuevas decisiones construyendo la otra parte que contarás más adelante. Y así, esa decisión tras decisión, tú continúas escribiendo la historia de tu vida. Por lo tanto, cuando estés tomando decisiones de cualquier magnitud, mi querido amigo, amiga, el deber que tienes contigo mismo es pausar, mirar adelante y preguntarte las consecuencias que puede traerte y qué historia quieres contar.
La razón principal por la que no pensamos desde el punto de vista de la historia, porque cuando estamos tomando decisiones es porque la historia está después y las decisiones están hoy, y además porque estamos distraídos por la presión de otras personas y por las emociones que sentimos en ese momento, y así ya sea por el impulso de probar, de aprovechar, de la lujuria, de los celos, de la inseguridad, del miedo. El proceso de la toma de las buenas decisiones se complica enfocando nuestra mera atención en lo inmediato en vez de lo último, y muchas veces pensamos en más tarde lo arreglo, más tarde lo acomodo, cuando realmente ya se ha hecho demasiado tarde para hacer algo al respecto. Y esto sucede muy a menudo porque es difícil pensar en el mañana y mucho menos en una historia que tengamos que relatar. Por ejemplo, sabías que él era un agresivo, un patán, pero te parecía que él es tan lindo y saliste con él y desperdiciaste años de tu vida en una relación de noviazgo que no te llevó a ningún lado. Piensa por un momento. Ahora, una mejor historia hubiera sido esta, el que escucharas las señales, vieras las señales y decidieras dar un final necesario, o sea, no, termino aquí, a tiempo, y bueno, era lo más sabio. O sabías que no debías mentir, pero tu jefe te pidió que le mintieras al gerente de la compañía, imagínate. Y el gerente se enteró de todo y te pidió explicaciones. Y tu jefe te echó ahora la culpa a ti. Tú eres el responsable. No, yo no dije nada, fuiste tú. Quedaste muy mal parado, avergonzado. Y para rematar, perdiste tu trabajo. Una mejor historia sería, bueno, ¿sabes qué? Yo me niego a decir las mentiras. Yo me niego a mentir, aunque igual hubieras perdido tu trabajo a causa de ser honesto. Eso es una mejor historia. O de repente tus amigos querían salir y tenías un examen al día siguiente. Ellos bebieron de más y luego tuvieron un tremendo accidente. Pero tú no fuiste, te salvaste de dicho accidente. Piensa por un momento. Y la historia buena que contar es que sacaste una buena nota, tienes ahora un diploma, porque en vez de ir detrás de tus amigos y tener un tremendo accidente, permitiste ahora poder demostrar que tienes un diploma porque lograste tu objetivo. O estabas trabajando y por las presiones de trabajo me consolaba todas las tardes con una botella de licor. Perdí el respeto de mi esposa, perdí el respeto de mis hijos, perdí mi trabajo y perdí a mi familia. Esa es una mala historia que contar. Ahora, una buena historia que contar es que busqué ayuda a tiempo por el estrés que estaba sufriendo en mi trabajo y ahora me siento mucho mejor en manejar mis estados de ansiedad. ¿Qué les parece? Es una mejor historia. O tal vez estás saliendo con alguien y todo está como que yendo muy bien, muy romántico, pero hay otra persona en la oficina que llamó tu atención, pero resulta que esa otra persona en la oficina está casada. Y a pesar de eso te sientes atraído hacia ella, y principalmente porque parece que ella también se siente atraída hacia ti. Y al final ella dejó claro que si tú estás dispuesto, ella también está dispuesta. Y parece que esto es algo divertido, ¿no? Las mariposas y todo esto. Y sin embargo, tu decisión se convierte en una parte de tu historia, una parte permanente. Y por eso te quiero decir, mi querida amiga y mi querido amigo, ¿qué historia quieres relatar? Le mentí a mi esposa y arruiné el matrimonio de esa otra persona. ¿Realmente esa es la historia que quieres relatar? No creo. De hecho, sería una historia que esperas que nadie sepa, ¿verdad? No es verdad que tus peores decisiones fueron impulsadas por algo con un fuerte atractivo emocional. Ese fin de semana, ese primer matrimonio, esa compra, ese contrato de arrendamiento que nunca tuviste que hacerlo, era tan atractivo que lo compraste, era tan atractivo que te lo comiste, era tan atractivo que saliste con él y te mudaste con él, o era tan atractivo que aprovechaste la oportunidad, o era tan atractivo que te lo tomaste, lo fumaste y así sucesivamente. La razón por la que tenemos cosas que lamentar, mis queridos amigos y amigas, la razón por la que miramos el pasado y nos preguntamos ¿en qué carrizo estaba yo pensando? Es porque nos presentan algo que tuvo un fuerte atractivo emocional. Te pregunto, ¿qué historia quieres relatar?
Decide hoy una buena historia. Piensa por un momento. ¿Algún día te gustaría sentarte o recostarte con tus hijos y nietos y relatarles tu historia? Toda tu historia. Y a medida que crecen, te gustaría agregar detalles en vez de esperar que más bien no pregunten por mi vida pasada. Si eres soltero, desearías sentarte en la mesa con alguien con quien esperas pasar el resto de tu vida y relatar tu historia, toda tu historia. ¿Te gustaría ser el héroe en tu propia historia? Todos queremos eso, ¿sí? Sin embargo, se necesitará que te pares, que te detengas a media decisión y te preguntes, ¿qué historia quiero relatar? Cuando esta crisis, esta oportunidad, esta tentación esté en el retrovisor, cuando se reduzca a una historia, ¿qué historia quiero relatar? Te pregunto, ¿cuál de las opciones disponibles quieres que sean parte de tu historia? Hay una historia bíblica de José con la esposa de Potifar. José fue hijo de Jacob, un hombre creyente, temeroso de Dios, apegado a los principios de Dios. José tuvo muchas oportunidades como tú y como yo de tomar malas decisiones por una cierta cantidad de eventos, de infortunios injustos a los ojos de los hombres que él vivió, mas sin embargo se mantuvo fiel a los principios y a Dios, a su propio principio y a Dios. José fue odiado por sus hermanos, vendido como esclavo. Fue encarcelado injustamente por no querer ofender a su amo, quien lo tenía en alta estima, y un día su mujer lo estaba seduciendo para que se acostara con ella y José salió corriendo. Él huyó ante la tentación, pero su amo no creyó en él. José fue traicionado y olvidado, pero al final Dios lo puso en alto y fue un hombre muy reconocido, del cual hoy estamos hablando. Por eso, esta es una historia, la historia de José es una historia digna de contar. Dice Génesis 39:7. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había más nadie allí en la casa. Ella llegó, le agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Wow, una historia de persistencia, de fidelidad. Y para ese momento en que la esposa de Potifar lo estaba seduciendo, José huyó, José corrió para no errar. Y debemos aprender de José que ante el atractivo emocional fuerte deberíamos activar una señal de alerta y no una luz verde. Y en vez de acercarnos a aquello que sabemos que es peligroso, debemos alejarnos, debemos salir corriendo, debemos retroceder, porque cualquier cosa con un atractivo emocional fuerte nubla nuestro juicio, mis queridos amigos y amigas. Así que haz una pausa y oriéntate. Ve a casa y piensa en ello y en las consecuencias en el cual la historia que deseas que sea la que se cuente de ti. Busca el buen consejo y llama a un buen amigo con experiencia y que tenga un buen testimonio y considera la historia que quieres contar. Busca a Dios en oración. ¿Qué historia quieres que se relate en el futuro? ¿Qué historia quieres relatarle a tus hijos cuando ellos tengan la edad suficiente para entender y empezar a hacer preguntas difíciles? ¿Sabes? Cuando quieran saber ellos los detalles sobre lo que pasó entre tú y tu mamá, pregúntate, hoy mis decisiones son las que van a generar mis más grandes lamentos. Hoy mis decisiones podrían evitar si hubiera pausado, si hubieras corrido y meditado sobre qué historia quiero relatar en la vida. Y de ahora en adelante piensa en la historia, una historia digna de relatar, ¿sí? Y crea una historia que estés orgulloso de relatar. Si estás en medio de tomar una decisión ahora mismo, detente y pregúntate de las opciones disponibles, ¿cuál quiero que sea parte permanente de la historia de mi vida? ¿Y qué quiero que hagamos? ¿Qué quiero que hagamos? Decide una historia que estés orgulloso de relatar. No decidiré nada que me haga mentiroso de por vida. Cada decisión que tomas se convierte en una parte permanente de tu historia, la historia de tu vida. ¿Qué historia quieres relatar tú? ¿Qué historias quieres que relaten de ti?
Y la buena noticia es que tú decides hoy, pero decides con una decisión a la vez, porque tú escribes la historia de tu vida una decisión a la vez. Así que, mi querido amigo y amiga, a partir de hoy, escribe algo bueno y permíteme orar por ti. Señor, te doy gracias por cada persona que me ha estado escuchando. Te pido, Señor, que piense en su historia futura, que piense de qué van a hablar de mí. Señor, y muchas veces somos tan egoístas que no nos importa qué historia quieren que relaten de nosotros. Pero cuando llegamos a aquella etapa de vida, después nos lamentamos por haber tomado malas decisiones. Yo te pido que hoy reflexionemos, sean los jóvenes, los niños, los adultos que me estén escuchando, que a partir de hoy podamos escribir una buena historia de nuestra vida y que esa buena historia deje un legado de bendición para las personas que voy a tener generacionalmente y por las personas que están a mi lado. Gracias te doy, Señor. Bendigo a cada persona que me está escuchando en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Besos, mis queridos amigos. Les esperamos todos los domingos en el Centro Comercial Europa, en el piso Raíz de Shaun, aquí todos los domingos a las 11 de la mañana con nuestra serie. Que Dios me los bendiga mucho y gracias por estar conmigo y en este momento.